En primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, leo a partir del versículo 17, o más bien del verso 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco el Mesías resucitó. Y si Jesús no resucitó, si el Cristo no resucitó, vuestra fe es vana y aún estáis en vuestros pecados. Cuando leemos aquí que si los muertos no resucitan, tampoco nuestro Señor Jesús resucitó, esto es válido, porque si no resucitan en realidad los muertos, como algunos habían empezado a predicar y enseñar en Corinto, entonces no eran seguidores de Jesús, porque nuestro Señor Jesús resucitó. Dice aquí, si nuestro Señor Jesús resucitó, ¿cómo es posible que alguien lleve el mensaje de que los muertos no resucitan? Dice más en el verso 17, si el Mesías Jesús no resucitó, vuestra fe es vana, porque la fe se basa en la obediencia de Jesús hasta la muerte y la resurrección de Jesús como el premio del Padre por la obediencia de su Hijo. Recuerden, Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, pero Dios lo resucitó, lo exaltó hasta lo sumo. Entonces, allí está la base de la fe, porque nuestro Señor resucitado es también el Rey que reinará el reino de Dios para siempre. ¿Acaso no es entonces el Señor resucitado base para que podamos nosotros proclamar un reino para siempre? Definitivamente sí. Dice aquí en el versículo número 18, si Cristo no resucitó, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Quiénes son los que duermen en Cristo? Los que duermen en Cristo son los que parten de esta vida. En otras palabras, los que mueren. Los que mueren en fidelidad a la palabra y a la enseñanza de Jesús, ellos son los que duermen en Cristo. En la Biblia, todos los muertos duermen, pero no todos duermen en Cristo. Generalmente hablando, todo muerto duerme, pero dormir en Cristo significa morir con la plena fidelidad y también la esperanza en la resurrección. El que muere se asegura en el sentido que ya no puede pasar nada que pueda hacerle perder esa tremenda bendición, ese tremendo privilegio de recibir la resurrección y la vida de parte de Dios por medio de nuestro Señor Jesús. Por eso es que aquí dice los que durmieron en Cristo, porque los que durmieron en Cristo permanecen dormidos hasta el día de hoy. Los que durmieron en Cristo siguen durmiendo en Cristo hasta hoy. Claro, ellos no entienden que haya pasado el tiempo se ha detenido para ellos al momento de expirar. Ellos entenderán que solamente un segundo habrá pasado entre su muerte y su resurrección, porque están durmiendo en Cristo. Él los despertará. Dormir en Cristo es que Él será el que nos despierte, si acaso llegamos a esa condición. Por eso aquí está diciendo en el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, entonces seríamos los más dignos de conmiseración, que nos tengan pena entre todos los hombres, que nos tengan lástima, porque estamos esperando en una cosa incierta. El verso 18, regreso a él porque es importante. Si Jesús no resucitó, los que durmieron y siguen durmiendo hasta el día de hoy, entonces perecieron, que quiere decir, ya no despertarán más. Simplemente murieron, pasaron de la existencia a la inexistencia temporal y no hay quien solucione su problema. Pero no, nosotros sí esperamos, según el versículo número
19. Somos los que sí esperamos de todo corazón, porque a la verdad nuestra única esperanza es que Jesús nos levante en su segunda venida. El levantamiento de entre los muertos es lo que esperamos, es nuestra única solución. Es la única solución de los que duermen hasta el día de hoy. Los que están dormidos, durmieron en esa esperanza. Dormiré, pero me despertará Jesús. Así que, note el verso 18, ¿qué enseñanza nos trae? Si Jesús no resucitó, también los que durmieron en Jesús, los que murieron fieles a las palabras del Mesías, ya perecieron, porque no despertarán, porque nadie los levantará, porque no hay poder ni tampoco hay en el programa de Dios un punto en el cual se haya establecido la resurrección de los muertos. Pero gracias a Dios que no es así. Gracias a Dios que sí hay resurrección de muertos, y gracias a Dios que los que duermen hoy no permanecerán dormidos, ni siquiera los infieles, los injustos. Pero los justos no permanecerán dormidos, serán despertados a la semejanza de nuestro Señor Jesús con cuerpos inmortales. Como leemos aquí en el versículo 22, porque así como en Adán todos mueren por la responsabilidad de Adán, también en Cristo todos serán vivificados. En Cristo, es decir, si están en el Mesías, si recibieron las enseñanzas del Mesías cuando confirma las promesas a los padres, si se recibe el evangelio de nuestra salvación, la palabra del reino, la semilla autorizada de Dios. Esto es lo que está leyendo usted aquí. En el verso 22 dice también en Cristo todos serán vivificados. ¿De qué está tratando el tema de este capítulo de la resurrección? No está hablando de la vida post-mortem. No hay vida post-mortem. Pero aquí está hablando acerca de los que han muerto y qué será de ellos. Dice aquí que los que han muerto en Cristo, todos, lea el verso 22, serán vivificados. O sea, resucitados, levantados a la vida. En el verso 23 dice, pero eso sí, cada uno será vivificado en su debido orden. Por ejemplo, dice aquí que Cristo, el Mesías, es las primicias. Luego, los que son del Mesías serán vivificados en su venida. Nadie más ha sido vivificado sino Jesús. El único que ha recibido vida permanente, inmortalidad, es nuestro Señor Jesús al momento de resucitar. Nadie más ha recibido inmortalidad. Todos los demás mortales solo duermen. Las primicias es Jesús, nuestro Señor. Él es las primicias. Luego los que son de Jesús resucitarán en su venida. ¿Cuál venida? Se habla de 7 años antes de la segunda venida de nuestro Señor como una cosa cierta. Pero sin embargo, Pablo enseña que hay solo 2 venidas. La primera, cuando nació del vientre de su madre nuestro Señor Jesús y apareció en el bautismo allá en el río Jordán con Juan, pero en manera alguna se nos muestra otra venida más que esa primera, y la segunda, visible, gloriosa, contundente, la manifestación. Aquí está hablando los que son de Cristo en la venida de Jesús serán levantados. Claro, ¿cuándo? En el día postrero, el último día. Así será, en el último día es que será levantado. Ahora, la pregunta que algunos se hacen en el versículo 35, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? O sea, algunos están pensando con qué cuerpo vendrán, como si el muerto hubiera en vida manifestado su vida o tenido vida en varios cuerpos. ¿No es cierto que hay un solo cuerpo y es el que se sepulta? ¿Cómo resucitarán los muertos? Verso 35 de 1 Corintios 15. ¿Con qué cuerpo vendrán? Pablo dice, necio. ¿Por qué es una pregunta necia? ¿Cómo que con qué cuerpo vendrán? Con el único. Necio, te explica. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Echas para que salga un árbol frutal, echas la semilla de esa fruta, para que de esa semilla salga el árbol y el nuevo fruto.
Igual en el caso del muerto que ha de resucitar. Siembras una semilla que en este caso es el cuerpo, el cadáver. Y lo que siembras, dice Pablo, no es el cuerpo que ha de salir. O sea, no siembras una fruta con carne y con jugo. No, sino el grano desnudo, para darte a entender que no es en realidad necesario el músculo ni los tendones, sino el grano desnudo, en este caso el esqueleto, ya sea un solo hueso o ya sea porción de un solo hueso. Hoy los hombres hablan de clonación con una porción ínfima. Así que si una clonación hoy se hace con una porción ínfima del ser, luego entonces nuestro Dios tiene todo poder para de una mínima porción del cadáver o de la calavera levantar a ese mismo hombre que precisamente se fue deshaciendo hasta llegar a ese punto, aunque sea polvo. Dice aquí, y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. En este caso, nuestro grano es nuestro cuerpo que es echado, pero al ser descompuesto solo quedan los huesos, queda el polvo. Esa es la semilla. Dice en el verso 38, en el caso de los árboles frutales, tú siembras la semilla reseca, pero Dios luego le da un cuerpo, porque el fruto que sale del árbol sale jugoso y carnoso. Así que ve cómo Dios al grano desnudo le da un cuerpo, igual en la resurrección. ¿Qué se siembra? Solo se siembra el polvo, si es posible. Por eso dice en el verso 38, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. A la semilla del hombre le dará su propio cuerpo en la resurrección. Más adelante se está diciendo esto. Así también en la resurrección, verso 42. Así también en la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, o sea, un cuerpo que se pudre, pero resucitará ese mismo cuerpo que se pudrió, aunque se vuelva polvo, en incorrupción. Se siembra en deshonra. ¿Por qué en deshonra? Claro que en deshonra, porque es triste, es penoso que el hombre se vea reducido a un cadáver inerte que ni siquiera piense ni sienta. Eso es triste, eso habla de la deshonra del ser humano que fue hecho para vivir. Resucitará en gloria, dice el verso 43, en un brillo intenso. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. En debilidad, ¿notas la debilidad? El hombre simplemente no puede retener el espíritu, no puede retener su vida, muere, pero resucita en poder con un cuerpo poderoso que Dios le da. Se siembra en el verso 44, cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, como dice el verso 45, y ahí terminamos. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Sí, alma viviente, eso es, un ser vivo. Y el postrer Adán, espíritu vivificante, porque está listo y preparado para darnos vida. Él es el que vivifica. El postrer Adán es el que vivificará las semillas resecas de siglos y de milenios de aquellos fieles que durmieron en la esperanza. Alguien dice, pero ¿y entonces los recuerdos y entonces la personalidad? No se preocupe de eso, que nuestro Padre Celestial sabe exactamente qué es lo que ha de devolver a esa persona como sentimientos y personalidad. De eso despreocúpese, porque nuestro Señor Jesús es espíritu vivificante, como el Padre lo ha hecho, para levantar a los muertos.